Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a un episodio más de Parlons Guate, el podcast de la Embajada de Francia en Guatemala, en donde vamos a conocer a personalidades guatemaltecas que han logrado grandes cosas gracias en buena medida a sus grandes vínculos con Francia. Y hoy vamos a hablar de un tema que la mayoría de los guatemaltecos, me atrevería a decir, conoce, y es el deporte. Aquí somos futboleros principalmente, pero casi nunca hablamos del deporte adaptado y del deporte paralímpico, y por eso hoy tenemos como invitado a Ricardo Alvarado. Él es gestor deportivo y exdirector del Comité Paralímpico Guatemalteco, el COPAG. Mucho gusto, Ricardo, ¿cómo está? Bienvenido. Bien, gracias, Carlos. Dice que es un gusto para mí estar aquí con ustedes el día de hoy y muchas gracias por la invitación. No, a usted gracias por estar aquí, es un gusto para nosotros. Y a ver, este concepto de gestor deportivo me gusta porque siento que abarca como diferentes iniciativas, diferente trabajo en esta área. Pero antes de empezar a conocerlo usted, solo me gustaría que nos hiciera esta aclaración para la audiencia. ¿Cuál es la diferencia entre deporte adaptado y deporte paralímpico? Yo tengo una idea, pero me gustaría que usted me lo dijera también. Bueno, pues sencillamente el primer término deviene para un deporte como el fútbol, que uno pueda jugar pues un sacarrín, o por ejemplo pues el baloncesto, uno puede jugar ahí pues al 3x3 o si no pues al 21. Esas son las adaptaciones que uno va haciendo para practicar algún tipo, ¿verdad? Ya sea fútbol, baloncesto u otro. Aquí en Guatemala se utiliza que mucho el término para referirse, por ejemplo, para el deporte ese pues adaptado, pero les hace falta a ese que el apellido. Sería lo correcto, sería el deporte adaptado para las personas con discapacidad, porque se adapta a un fútbol, se adapta pues un rugby, se adapta pues una natación. Y pudieran haber unas 75 disciplinas deportivas y de las cuales el día de hoy 22 se practican en Juegos Paralímpicos. Entonces, para esos 22 deportes proviene el nombre de deporte paralímpico. Ya, o sea, paralímpico sería como deporte adaptado, pero a nivel olímpico, digamos. A nivel paralímpico, porque existe el olímpico y está el paralímpico. Qué bueno que me hace esa aclaración, justo, los términos apropiados. Sí. Usted ha sido una voz clave en la defensa de la práctica de estos deportes en Guatemala principalmente. ¿Qué lo motivó a involucrarse en esta causa? Bueno, yo siempre he sentido una atracción o un llamado, así que pues para poder pues ayudar. Mi llegada en el 2019, yo me quedé ahí sí que sin trabajo por lo de la política pues deportiva, los cambios ahí sí pues en la dirección. Yo trabajaba en la Federación de Ciclismo, luego en la Federación de Tiro Deportivo. Hubo cambio ahí sí pues de directiva y lógicamente traen ellos ahí para su personal. Entonces, allá por septiembre, ahí pues llegamos así pues a un acuerdo y pidiéndole a Dios estaba pues de que me abriera así las posibilidades de poder poner los dones, así que el conocimiento de que había dado. Una primera opción en el que fue pues el Comité Paralímpico. Si les soy sincero, a mis colegas así que no les parecía así que pues muy buena la idea, no les parecía, por ejemplo, muy bueno pues de que yo pudiera estar ahí por diferentes situaciones de que habían pasado. Existían comentarios como el que para qué te vas a ir a trabajar con ellos, son gente como que muy complicada y demás, pero afortunadamente ahí sí que se nos dio la oportunidad, le agarramos el gusto, le agarramos pues el deseo. Cuando me tocó que irme en el 2023, hay 24 casi, de 5 solicitudes de que habíamos ahí pues ingresado, así pues cuando yo estuve, ahí sí ya el puesto donde yo tenía, ya se aplicaron más de 50 personas por ver todo lo que se había logrado junto con el equipo de trabajo pues en el Comité Paralímpico. Y de mis lugares donde he estado, de mis trabajos, ha sido una experiencia muy buena. Estoy en otro lugar, pero mi corazón siempre está ahí. Fue una experiencia de vida y como alguien me dijo, uno entra y pues se enamora y es difícil dejar ya la familia, por ejemplo, que hice ahí, tantos atletas, tanto para atletas. Ha sido una experiencia bien bonita para mi vida profesional y mi vida personal. Ya me va a contar en dónde está ahora, pero antes quisiera que sigamos un poquito atrás en su trayectoria profesional en el mundo deportivo.
Entiendo que el Comité Paralímpico Guatemalteco, a diferencia del Comité Olímpico, es una entidad privada, ¿no? No es estatal. Cuénteme con eso en la cabeza, ¿cuál fue su mayor reto y su mayor logro durante su periodo como encargado del comité? Bueno, así lamentablemente, por el subdesarrollo algunas veces, se dice que de que estamos, cuando se creó la ley actual que rige a todo el mundo deportivo en el 97, no se vio contemplado que hubiera un comité que se encargara del deporte paralímpico. Uno de los mayores retos fueron los recursos económicos, porque mientras otras instituciones cuentan con un presupuesto como de 120 millones de quetzales, 320, 520, al Comité Paralímpico debía de hacer las gestiones y se lograba obtener 1 millón de quetzales, así que 1,5 millones, ¿verdad? Fue un gran reto el cambio que se vivió por la suspensión del comité, ¿verdad? Por ejemplo, del Comité Olímpico era nuestro principal socio, nuestro principal patrocinador. Con las nuevas autoridades que ahí sí que pues en ese entonces estaban, disminuyó como que grandemente ahí sí pues el apoyo. Entonces el reto era seguir haciendo mucho con pocos recursos. Claro. Se tuvo que tocar muchas gestiones tanto a lo interno y también ahí sí pues a lo externo. Ahí es donde entra un factor clave de que fue, por ejemplo, pues el gobierno, ¿verdad? Y todo el apoyo ahí pues de Francia, nos apoyaron así que pues grandemente. Y un poco fue esa gestión donde no nos daban todo, sino nos daban así que una parte, y eso motivaba más a hacer alianzas con municipalidades, con empresas privadas, con la CDAG, por ejemplo, nos han estado ahí pues apoyando mucho. Entonces ese fue como que un principal reto. Y el segundo, el que siempre estuvimos aquí bien claros, era a que no podíamos seguir de esa manera. Fue ahí donde se comenzaban a hacer gestiones, se comenzó a decir que para visibilizar, fuimos ante el Congreso de la República, nos invitaron para estar a formar parte del Consejo Consultivo de la ONU en materia de todo este tema de la inclusión. Entonces sentimos que ya las cosas ahí se pues han cambiado y ahora las autoridades son nuevas, ya hay un apoyo más grande, pero se debe de quedar siempre en ley porque no podemos seguir dependiendo de los gobernantes pues, de turno. Claro. El día de hoy el Comité Paralímpico ha recibido más presupuesto de que en todos los años pues, de que se ha formado. Es gran parte por el gobierno en turno, gran parte por las dirigencias que están en el Comité Olímpico, que están en la CDAG, que están en el Viceministerio también del Deporte. Entonces pues el reto es de que no sea un apoyo voluntario o de momento, sino que sea un apoyo permanente y solo se logra a través de este reconocimiento del Estado, una deuda que ha tenido el Estado de Guatemala para el 10% de que el último censo marcó de que hay personas con discapacidad aquí en Guatemala. Y me parece interesante todo lo que usted me menciona sobre el trabajo del COPAG, y yo no sé qué pensará usted, yo lo veo que revela discriminación desde el Estado hacia las personas con discapacidad, porque ¿cómo así que el 10% de la población, los deportistas que pertenecen a ese grupo, tengan que depender de la voluntad de la gente para financiar la práctica de su deporte, mientras que las personas que no tienen discapacidad, pues sí están contempladas en la ley? Y usted me mencionaba la petición que hizo al Congreso de darle presupuesto al COPAG. Eso fue en 2023, tengo entendido. Cuénteme por qué decidió acercarse a los diputados de la Comisión de Deportes del Congreso y qué resultados obtuvo de esas reuniones. Bueno, luego de estar pensando cuáles eran las causas, cuáles eran, por ejemplo, todos esos problemas, uno se pone a pensar por qué para las personas sin discapacidad sí se les apoya y para las personas con discapacidad no reciben el mismo trato o el mismo tipo de apoyo. Y nos dimos cuenta que eso iba a cambiar hasta que existiera una ley, como se han hecho en otros países, por ejemplo, pues de la región. Uno, a través de este mundo deportivo, ha tenido la oportunidad de viajar y de conocer otras realidades, y ahí nos estaban contando varios países que la clave es las leyes. Entonces nosotros pusimos nuestros esfuerzos en ir a tocar las puertas, en ir a concientizar a los diferentes pues, diputados, ¿verdad?
Hasta incluso no solo se iba a hablar sobre la necesidad de tener una ley, sino que se hizo así que pues un borrador, se hicieron así 2 borradores pues, de leyes, una opción A, una opción B, en materia del deporte. Hasta donde tengo entendido, sí se logró entregar, pero todavía no se ha aprobado. El día de ayer precisamente estábamos viendo de que ya otro grupo de personas con discapacidad, que ellos ven otros temas más generales y no solo el deporte, ya a través de las gestiones del trabajo que ha llevado muchos años, se logró entregar lo que es un pequeño borrador de una ley nueva para materias de discapacidad, la ley marco sobre asuntos de discapacidad, que esa ley marco hace que se regule todo el aparato de gobierno, todo el aparato por ejemplo, pues del Estado, para que las personas con discapacidad gocen de los derechos que están establecidos en la Constitución, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces siento yo que ya no solo se tiene ese discurso de que es necesario, de que es importante tenerlos, sino que ya se tienen 2 propuestas, una a nivel general y otra a nivel marco. Y propiamente dicho del deporte, que ahí lo que nosotros pedíamos era de que el deporte aquí en Guatemala, el deporte federado, que es el que está en el movimiento paralímpico, recibe el 50% de todo este presupuesto. Ese 50% se divide el 80% en la CAG y el 20% en el Comité Olímpico. Una de las propuestas que habían ahí era que esa división 80-20 se pudiese dividir en 70-20-10 para que tanto olímpico paralímpico, se tuviesen las mismas oportunidades y los mismos recursos. Hay una frase que me gusta mucho que dice que no son las personas con discapacidad las que se tienen que adaptar al ambiente, sino el ambiente a las personas con discapacidad. Y me parece súper atinado y que refleja estas iniciativas que usted ha impulsado en el Congreso principalmente. ¿Diría que esta iniciativa y estos acercamientos con los diputados fueron sus mayores logros mientras fue director o destaca otro? Eso fue uno de los logros. Dejamos a un comité paralímpico más fuerte, más seguro, con nueva imagen. Habían también así que más personas que pudieron conocer todo el movimiento paralímpico, varias familias. Tal vez no estamos en un nivel de ganar medallas, ahí sí que se ganaron así pues algunas medallas, pero lo más importante son esos cambios de vida. Nos acercábamos con varias familias y personas que nos comentaban que gracias a ese que al deporte paralímpico, por ejemplo, pues les cambió la vida. Personas con discapacidad de que dependían de la mamá, del papá, de un hermano, a través del deporte fueron desarrollando ciertas habilidades y ahora uno los ve, están en la calle, a veces que sí, algunos necesitan ayuda, otros no necesitan ayuda, ya son más ellos, ¿verdad? Han podido viajar, han podido conocer otras personas, ahí sí pues igual que ellas, y sobre todo ya ahorita ya se le presta más coco, se le presta se le da el lugar que le corresponde al movimiento paralímpico. Ya varias instituciones ya promocionan lo del movimiento olímpico y lo del movimiento paralímpico. Ya aquí en la sociedad guatemalteca ya al menos ya se sabe qué son los Juegos Paralímpicos, qué es el movimiento paralímpico que existen, ¿verdad? El tema del deporte es complejo porque si bien los deportistas olímpicos sí están reconocidos por el Estado y contemplados en la ley, tampoco es que reciban el mejor apoyo y para nadie es un secreto, también tienen dificultades. Mi pregunta para usted es, ¿qué le diría entonces usted a una persona que piensa que para el Estado no debería ser prioridad darle apoyo a deportistas paralímpicos si tampoco lo hace bien para los olímpicos? Bueno, ahí no estoy muy de acuerdo con esa afirmación porque estamos practicando bastantes, ahí sí que pues en varias veces, de que hoy en día el deportista guatemalteco está en mejores condiciones de los que estaban antes. Los que tienen ya un nivel competitivo reciben un apoyo económico mensual para que no tengan la necesidad de trabajar, como se hacía antes, que tenía muchas veces que trabajar y que después que ir para competir.
Para llegar a esos niveles hay que obtener ciertos resultados deportivos que el día de hoy las personas con discapacidad les cuesta más porque hay varios que tienen que trabajar Sí. y después entrenar. Yo digo que los atletas del movimiento paralímpico estaban como estuvieron ahí sí que en su tiempo, los atletas sin discapacidad, ¿verdad? Entonces, sí hace falta más entrenadores, hace falta más recursos humanos, más recursos económicos, financieros. Sí nos hemos encontrado con personas que dicen, eso no me compete a mí, eso no es ahí sí que eso no es de mi responsabilidad. Y lo que denota es de que no conocen primero las leyes internas de Guatemala, donde establece de que es un derecho la práctica del deporte, por ejemplo, la práctica de las actividades culturales, recreativas y del marco internacional. Nos hemos topado con personas donde lo que yo digo es de que a veces desconocen mucho y es ignorante. Entonces, yo siento que es cuestión de tiempo de que haya el trato igual de las personas con y sin discapacidad, igual para los deportistas con discapacidad. Yo siempre les dije, ok, no por tener discapacidad te van a dar más privilegios que las personas sin discapacidad. Tenés derechos, es cierto, pero también tenés obligaciones. Y entonces era donde también yo les hacía, ahí sí pues el llamado a que si uno quería obtener esos apoyos, debía de tener ciertos resultados, y es ahí donde se están hoy en día viendo y trabajando. Así como hay personas que de pronto desconocen del tema, hay otras que sí se involucran mucho, instituciones como Francia, la Embajada de Francia en Guatemala. Y cuando usted fue director del Lucopag, pues usted colaboró con la Embajada para desarrollar este proyecto que se llama En sus marcas listos inclusión. Cuénteme sobre esa iniciativa y los impactos que tuvo. Gracias. Bueno, En sus marcas listos inclusión es un proyecto del Comité Paralímpico Internacional que está desde el 2017. En Guatemala fue la tercera cohorte. Ellos nos dieron todo el aparato técnico, todo el aparato así que pues, metodológico, nos ayudaron con la gobernanza deportiva y nos dieron cierta cantidad, por ejemplo, pues, de recursos. Recursos que a la larga eran pocos para llegar para donde queríamos estar. Fue ahí donde entró el apoyo, muy bien, así pues, de la Embajada de Francia, que ayudó para que ese programa que se tenía contemplado solo para 2 ciudades, 2 departamentos, pudiéramos llegar a 7 comunidades. Entonces ya no eran solo 2, sino eran 7. Se logró contratar personas y sobre todo los mayores logros, ahí hay algunos videos, algunas fotografías también, es ver cómo personas en Sololá, allá por ejemplo en Xela, en Reu, personas con discapacidad que quizás estaban postradas en una cama, olvidadas ahí en su casa, tenían esa posibilidad de practicar algún tipo de deporte. Hoy en día es una matrícula más grande, todavía sigue ese proyecto, así pues ya con otro nombre, y fue una también, así que fue una buena práctica entre cómo se podía gestionar apoyos tanto lo local como lo internacional. Total. Entonces para nosotros fue una gran ayuda, se hicieron varias actividades y sobre todo destaco que se puede llegar a más comunidades fuera de la ciudad. Sí, urbano y rural. Y justo rural. eso le iba a preguntar, ¿qué importancia tiene que este tema del deporte paralímpico sea visibilizado en todas las áreas, urbano, rural, jóvenes, niños, hombres, mujeres, para cambiar esos estigmas de que las personas con discapacidad no merecen incluso, porque hay quienes dicen eso, o no tienen el derecho a practicar deporte? Pues bastante. Yo siento que a veces dice uno o piensa la gente que a mí no me va a tocar tratar con alguna persona con discapacidad, pero un dato curioso es de que yo conozco a más personas que han nacido sin discapacidad y por accidentes o por enfermedades han perdido algún miembro, han quedado con algún tipo de daño ahí en la vista por alguna enfermedad y demás. También hay personas de que las familias
tienen alguna persona con discapacidad. Yo tengo, por ejemplo, dentro de mi familia cercana, tengo a un niño de 7, 8 años que tiene múltiples discapacidades, ¿verdad? Entonces eso lo hace a uno, hace que sensibilizarlo y pues es de ir cambiando ese chip. Si otros lugares lo han logrado, hay que cambiarlos y hay que pedir que todas las instalaciones, todos los servicios, todo lo que hagamos sean inclusivos. Claro, ¿verdad? claro. Porque yo conocí también bastantes personas, me llamó la atención una persona de que no tenía, por ejemplo, así que sus manos, y era, por ejemplo, el diseñador gráfico del Comité Paralímpico así pues, Internacional. ¿Y cómo le hacía? Yo lo había ahí tratado solo en Zoom y él me mandaba diseños, me mandaba las cosas y cuando fui para los Juegos allá en el año, así que 2021, ahí pues en bueno, perdón, ese que se me va el nombre, de dónde lo conocí, pero cuando lo conocí, así que me quedé impresionado de que él estaba, así que pues, en una silla de ruedas, de que se manejaba con un timón, de que con la boca hacía sus diseños. Imagínate. Y son cosas de que a uno le dice, wow, le va cambiando el chip y le va cambiando el paradigma. ¿Cuál fue la diferencia? Que a él le dieron esa chance, esa oportunidad. Por ejemplo, recibió educación, le dieron oportunidad para que se desarrollara como persona. Ese ejemplo me parece genial, genial. No, nunca me hubiera imaginado. Le pregunté cómo le hacía con la boca, no me lo hubiera imaginado, pero justo es un buen ejemplo de que cuando hay oportunidades, pues el talento explota, ¿verdad? Solo se trata de facilitar esas oportunidades. Otra iniciativa que usted ha organizado que me gusta mucho es la de relevo alrededor del mundo, que se hizo con la embajada también y fue antes de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos que organizó Francia hace poquito. Cuénteme de esa iniciativa también, por favor. Bueno, lo del relevo no fue propiamente mía, fue otro de las buenas prácticas y de los legados que dejaron los Juegos. Por ejemplo, pues allá mismo para París, Sí. se organizaron pues en varias partes del mundo. Aquí en Guatemala se realizaron en 2 ocasiones, uno en la ciudad capital y otro que me gustó mucho, esa idea también que ellos traían de llevarlo fuera del interior. Se realizó pues en Quetzaltenango, en las 2 se participaron en cada una, así que más, por ejemplo, más de 200 personas. Se realizaron varios juegos, varios deportes, no solo deportes sin discapacidad, sino con discapacidad. Y se aprovechó para dar a conocer no solo a los juegos que iban a hacer en París, sino también ese tinte que podía uno practicar fútbol, pero podía practicar uno también, por ejemplo, goalball, que es un deporte así, pues, paralímpico. Entonces, y aparte también se organizaron varias actividades en los colegios que tengan que ver, por ejemplo, pues con Francia. Por ejemplo, pues el colegio, pues Julio Verne, fue gran parte, fundamental, vital. Asistimos como en 2, 3 veces allá para las instalaciones y habían varios niños que podían convivir con atletas con discapacidad. Jugaron tenis de mesa con unas personas pues, de que tenían prótesis, jugaron badminton también con personas con parálisis cerebral, platicaron con personas, por ejemplo, pues, con sillas de ruedas, que uno a veces los mira a esas edades, a veces que los mira raros, pero ya en la convivencia fue algo bien, bien bonito ver cómo niños y personas jóvenes con y sin discapacidad podían convivir juntos, ¿verdad? Ya lo tenemos que despedir, pero antes no quisiera terminar la conversación sin mencionar su trabajo actual, que es dirige el Instituto de Cultura Física, ¿verdad? Que es parte del CONADER, que es un nombre largo y por eso lo apunté, es el Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación, que ese sí es una entidad estatal, pública. Cuénteme sobre su trabajo ahí y qué quiere lograr para garantizar que haya inclusión plena en Guatemala para los atletas paralímpicos. Bueno, sí, afortunadamente después de 12 años de carrera aquí en el mundo del deporte me llegó esa chance, esa oportunidad. Ahí sí que se puede hacer más cosas, ¿verdad? Y desde el día 1 entré con una visión ahí sí que pues más inclusiva. De lo que se ha logrado hasta el momento es que por primera vez
va a haber aquí en Guatemala una política específica en el tema deportivo del año 2025 para el 2040. Ahí desde la portada, desde la línea gráfica, desde las ejes y acciones está lo de la inclusión, ¿verdad? Los accesos universales, los ajustes razonables, el derecho para todos. Entonces siento yo que esa política va a marcar el norte y va a marcar el rumbo. Y sobre todo también hemos ahí dado ahí pues el ejemplo para que dentro del CONAER sea una institución con un presupuesto, con una planificación y con una promoción inclusiva. Porque de nada serviría que yo estuviera diciendo mucho el tema, por ejemplo, pues de la inclusión, si dentro de los trabajos que yo estoy no se pueda promover. Claro. Entonces es parte donde se puede hacer más cosas y mejores en favor de las personas. Importante porque CONADER trabaja, por ejemplo, con varias instituciones, pero destacó mucho el Viceministerio de Educación Física, si no estoy mal, del Ministerio de Educación, ¿verdad? Que ellos ven este tema en las escuelas o en el Ministerio de Cultura y Deportes, en el equipo que trabaja en la promoción de los parques públicos, canchas deportivas. O sea, sí se puede llegar a terreno. Sí. Tener una política, porque cuando uno dice política es un documento, ¿verdad? Que establece los principios. Tener ese documento, ¿en qué ayuda a la gente en la calle? Pues a la gente en la calle ayuda a que todas las instituciones tenemos un norte fijado, sabemos a dónde vamos y pues ahorita pues el deporte pues ha logrado, así lo que se ha logrado, ya con esa política ya se tiene un mejor rumbo para llegar más lejos. Total. ¿Verdad? Muy bien, le agradezco mucho, Ricardo. Ahora, antes de terminar, tenemos una última dinámica que son preguntas rayo. Entonces yo le hago una pregunta y usted me responde lo más rápido que pueda sin pensarla tanto. Por ejemplo, si yo le digo animal favorito, ¿cuál me diría usted? León. León, va. Entonces empezamos. Primero, deporte favorito para practicar. Voleibol. 3 palabras que definen el deporte adaptado o paralímpico. Revolución e inclusión. ¿Y una más? Sería un modelo. Modelo. ¿Comida favorita después de un buen entreno? Un buen shake pues, de proteínas. Esos son buenos, a mí me gustan. Sí. Un deporte que aún no ha intentado pero quiere probar. Goalball. Yo no lo conozco, explíqueme cómo es la dinámica. El goalball es un deporte especialmente para personas, por ejemplo, pues con discapacidad visual. Ajá. Es una portería de unos 9 metros de largos. Ajá. Y ahí sí que pues con 3 porteros, todos los jugadores juegan pues, ahí sí, pues, con antifaces y es una pelota que tiene sonido. Ajá. Entonces están ubicados en 9 metros a lo ancho y unos 15 metros para lo largo. Entonces es bien interesante. Y nos quedamos así pues con la espinita de poder hacer el goalball. Interesante. ¿Lugar de Francia que sueña con visitar? París creo que es el típico. El emblemático. ¿Qué lo emociona más? ¿Una inauguración deportiva o una medalla deportiva? Buena pregunta. Siento que la medalla jala mucho, da mucho, Parece que lo máximo que se puede lograr y sobre todo para los que no lo han logrado sirve como modelo a seguir para llegar algún día ahí. ¿Un lugar de Guatemala ideal para entrenar al aire libre? El IRTRA de Retauleo es un lugar que reúne varias condiciones, tiene mucha naturaleza, muchos parques y Guatemala es bella por donde se le ve. ¿Qué canción no puede faltar en su playlist de entrenamiento? La de Rocky Balboa. Me gusta mucho. Eye of Tiger, sí. ¿Qué deporte cree que todos los niños deberían probar al menos una vez? Niños y niñas. Bueno, pues el ajedrez. Ya mi niña, ahorita pues de 6 años, le estoy ahí pues enseñando a jugar ajedrez. Sí. Y le va a ayudar mucho para ir resolviendo varios de los problemas de la vida, soluciones, situaciones que uno no sabe cómo afrontarlas. Siento que el ajedrez, al igual que en otros países, debe ser una materia y un deporte que sí o sí se tiene que estar. Incluso yo doy clases ahí pues, en la universidad y hubo un curso que se llamaba técnica táctica. Ahí sí que pues, para mis alumnos lo que primero les enseñé fue a jugar ajedrez para que pensaran de mejor manera, ¿verdad? ¿Qué siente cuando piensa en Francia? Conocíamos Francia muchas veces
solo por, así que pues por el fútbol, de lo de Zinedine Zidane, de los Gallos, de lo de Napoleón, figura Histórica. ¿verdad? Que es luz y sombra. Y ahora que tuve la oportunidad más ahí pues, de convivir, es un país así que muy solidario, como que muchas personas, así que muy comprometida con las causas justas aquí en Guatemala. He visto ahí a personal pues, de la embajada sumado para las causas aquí pues, en Guatemala, y eso ahí sí que se agradece y también hasta cierto punto ahí sí pues, se valora, ¿verdad? Brevemente, un valor del deporte que aplica en su vida diaria. Sería la excelencia, que la excelencia no es ser el mejor, sino dar lo mejor. Total, Entonces, de acuerdo. estamos dando ahí. Un país que admire por su política deportiva inclusiva. Bueno, precisamente Francia. Francia, estos Juegos de París lo dejaron bien claros. Fueron los juegos donde participaron igual número de mujeres y hombres. Sí. Las ceremonias, por ejemplo, pues de apertura fue otro nivel. En fin, también, por ejemplo, a ese que tanto la UNESCO como el Comité Paralímpico Internacional lanzaron el llamado para la acción, y sobre todo a ese que lo bautizaron como la revolución de la inclusión. Entonces siento que Francia es un buen ejemplo para seguir. Y por último, un atleta paralímpico que admire. Bueno, hay varios. Está José Rolando de León, que es doblemente medallista paralímpico. Hoy en día está, por ejemplo, pues un Johnny Tian en Sololá, atleta pues, de talla baja, con un corazón y unas fuerzas de gigante. Está también la muchacha pues, de Quetzaltenango, ¿verdad? Erika Esteban. Así que los hermanos, por ejemplo, así pues Huarcash, de que el menor así que no ve, pero su hermano es el guía. Aquí en Guatemala tenemos para Juan Diego Blas. En fin, ya Para están tirar. surgiendo ciertos héroes paralímpicos que el país tanto debe de admirar y sobre todo imitar. Así tiene que ser, 100%. ¿Algo más que usted quiera agregar? Pues únicamente pues agradecerles por todo el apoyo. No se quedaron solamente en la imagen de los juegos, sino que fueron más allá. Para nosotros, así que pues como Guatemala significan mucho esos juegos, porque ahí también se obtuvieron así que 2 medallas, ¿verdad? Una de oro y ahí sí que una de bronce. Para el tema paralímpico fue una gran ayuda, fue un antes y por ejemplo pues un después, lo vamos para comparar y solamente pues agradecerles, ¿verdad? No, a usted muchas Merci gracias. beaucoup para todos. Muchas gracias a usted por estar con nosotros, le agradecemos bastante. Y a las personas que nos están viendo en este podcast, les agradecemos también que nos sintonicen siempre, que nos vean, que nos compartan y que en esta ocasión les pido que estén pendientes porque faltan más episodios. Todavía no terminamos en este proyecto de Paclón Guate, el podcast de la Embajada de Francia en Guatemala. Nos vemos en el próximo episodio.